Bienvenidos y bienvenidas a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe hasta la intimidad de sus hogares. Hoy tenemos una invitada especial. Se trata de la doctora María Isabel Rodríguez, asesora presidencial en salud y educación. Buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches, un gusto estar con usted y en este set. Me agrada mucho, teníamos tiempo de no vernos. Así es, doctora, y queremos aprovechar su presencia para hablar algunos temas de la situación nacional, de los avances del país. Quisiéramos iniciar con el tema de las políticas en seguridad pública. El próximo 16 de julio, ya dentro de 3 días, se cumple un año de la implementación del Plan El Salvador Seguro, con el cual el gobierno le ha apostado a la vida de las personas, a tener en los territorios pues mayor control y que el impacto de la violencia pues cada día sea menor. El plan, por supuesto, que tiene alcance nacional. Como ya sabemos, se focaliza primeramente en 50 municipios y actualmente se tiene una fase de intervención en 16 municipios. Quisiéramos a continuación ver un balance, doctora, un informe que se dio a conocer en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, cuando se realizaba en los últimos meses la ejecución de este plan. Mario Zelaya, a continuación en la nota. En el primer informe de trabajo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, sus miembros destacaron los avances del Plan El Salvador Seguro desde su implementación. Ha priorizado 27 acciones a impulsar en este año, las cuales se caracterizan por tener impactos inmediatos en seguridad y ser desencadenantes de procesos de largo plazo. Enfatizaron que han sido eliminados grafitis en 35 comunidades y trabajan en la recuperación de espacios públicos, al tiempo que respaldan la continuidad de las medidas extraordinarias y la participación de la Policía Nacional Civil y el Ejército. Tenemos que continuar adelante con las medidas excepcionales, con la Fuerza Armada, con la Policía. Si ustedes lo ven, pues el fiscal ha mencionado del tráfico de armas. Me imagino yo que él, como miembro del Consejo, que también está trabajando en lo que es su parte. Pero yo no creo que esto ya lo teníamos previsto, ya lo habíamos hablado en el seno del Consejo. Que iba a haber una reacción, obviamente, es normal. Destacaron el trabajo realizado en visitas territoriales en los municipios de Cojutepeque y Ciudad Delgado, así también las reuniones que se realizan esta semana en la capital de los Estados Unidos. Y por eso es importante colaborar con nuestros vecinos para que el tema de la violencia lo podamos abordar de una manera integral, con un enfoque compartido, y ese es el esfuerzo que se está haciendo con esta visita, tratar de dar a conocer el plan y poder articular mejor los esfuerzos a nivel regional. En la segunda etapa del Plan El Salvador Seguro serán incorporados 16 municipios más, con lo que se llegarían a 50, donde se ejecutan acciones para reducir la violencia. Bueno, veíamos, doctora, cómo están viendo el plan los mismos integrantes de este consejo. ¿Cómo visualiza usted que se está ejecutando pues este plan y la seguridad en el país? Bueno, mire, yo lo veo con mucho optimismo e invitaría a la población salvadoreña en general a ser partícipe de este esfuerzo y de sus resultados, porque yo comparto totalmente con las declaraciones del señor presidente en el sentido de que este plan está recibiendo un alto respaldo de la población, es decir, que ya lo estamos viendo, ya hay resultados que nos están indicando que todas las medidas que se han tomado están rindiendo resultados, porque digo que hay un elemento central de cohesión en que todas las, es decir, todavía esperamos más, ¿verdad? Porque digo yo que este debe ser un problema de la población salvadoreña en general, y que lo debemos de ver, y que debemos de ver con optimismo lo que está ocurriendo, porque es posible que ocurran resultados positivos en base a los elementos que se han desarrollado en el plan, tanto la cohesión, el trabajo de la Policía Nacional Civil con
todas las fuerzas dependientes del Ministerio de Defensa, como también todo lo que ha representado esas medidas de no solo abordar el problema de la delincuencia que existe en las distintas comunidades, como también la que existe, el manejo de la población que está en los penales, que tenía una relación tan estrecha, todavía existe una relación tan estrecha con toda la delincuencia exterior. Yo creo que esas medidas... Que se cortaron las señales telefónicas, por ejemplo, en penales. Las señales telefónicas, se están habilitando, es decir, en el sistema penitenciario, los centros temporales de reclusión en algunos lugares, como Izalco, Mariona, Zacatecoluca, que albergan alrededor de unos 10.000 reos, ¿no? Es una medida muy importante. Entonces, yo pienso que tenemos una gran responsabilidad, aunque no estemos tan cerca del problema, es decir, todos tenemos que ver el problema desde cerca, pero debemos de verlo dándole un apoyo al programa y al gobierno en general, porque este es un problema de todos, pues. El plan El Salvador Seguro, doctora, sabemos que tiene 5 ejes de trabajo. Se está hablando de la prevención de violencia, del control y persecución penal, que ya usted mencionaba, la rehabilitación y reinserción laboral para alguna de la gente que quiere. El área de la prevención se le está dando una gran importancia. Atención y protección a víctimas, fortalecimiento institucional. Usted dijo al inicio que lo debemos ver como un problema de nación, ¿verdad? De país. Nación, de todos. No le toca ni solamente al gobierno, ni solamente a la policía o los operadores. Ni solamente a un sector, porque cuando decimos seguridad, ya inmediatamente estamos pensando que eso le corresponde al Ministerio de Defensa, que es justicia la que debe estar envuelta. Pero, por ejemplo, ¿cómo puede hacerse prevención? ¿Cómo hacerse el abordaje de todo este problema sin la participación de educación? Es decir, la participación de educación es fundamental y juega un papel primordial en todo lo que es la prevención. Sin educación no podría haber prevención. Y a propósito de prevención de la violencia, también el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, inauguró el proyecto de rehabilitación en espacios públicos en uno de los municipios priorizados del departamento de Usulután. Quisiéramos que escuchara a continuación las declaraciones del vicepresidente. Queremos que los jóvenes y los niños tengan las mejores condiciones en el deporte, en la recreación, en la expresión artística. Ya acabo de ver los niños, unos chicos de 15 años que ya tienen un conjunto de música. Es importante, tenemos talento para todo. Este país tiene un clima espectacular, unas condiciones que tenemos que aprovecharlas. Y hoy estamos lanzando el programa de recuperación de espacios públicos dentro de las comunidades. Por eso que ahora estamos en esta gran cruzada contra la violencia. Pero no basta perseguir a los malos. Hay que crearle condiciones a los buenos. Y por eso todas estas medidas de oportunidades económicas, de oportunidades educativas, de oportunidades deportivas, de oportunidades artísticas y sobre todo de potenciar los espacios culturales. Aprovechemos eso. Esta va a ser una gran cruzada. La vamos a ganar. Somos más los buenos en este país. Los buenos somos más. Bueno, y justamente, doctora, decía el vicepresidente que no basta perseguir el delito, hay que crear espacios para los buenos, menciona él, espacios de recreación, de deporte, de música. ¿De qué manera usted como educadora de toda la vida, verdad, que ve la importancia de crearle a esta juventud espacios? Por eso le digo que yo he visto con entusiasmo el desarrollo del programa, porque, bueno, con el apoyo de la comunidad, que es una cosa importante, que todas estas medidas lleven el apoyo de las comunidades, no pueden hacerse solas. Pero yo revisaba unos datos en los cuales veía que con el apoyo de la comunidad se han convertido más de 1.600 espacios públicos inseguros en lugares para la sana convivencia, y que con la acción de la policía comunitaria
se han organizado 134 comités municipales de prevención de la violencia. Y yo digo que el trabajo que está haciendo la Policía Nacional de Civil ha tenido también, además de esta transformación de los espacios públicos, del trabajo que ellos han realizado, convirtiendo estos espacios en lugares de sana convivencia, dice el programa, pero lo interesante es que también ellos están recibiendo estímulos. La propia Policía Nacional Civil se les ha otorgado el bono trimestral, se han impulsado cursos de ascenso y de especialización. Quiere decir que esas medidas que se están implementando para la seguridad del país van a recibir se están recibiendo un respaldo de la población y la gente que participa en ella lo está haciendo con mucho gusto, con una participación activa, pero que no es forzada. Para mí esa es una de las cosas importantes del programa, que la gente que está participando en ella no lo está haciendo por fuerza, lo está haciendo convencida de que esa es una labor indispensable para el país, que el llegar a tener una población sana, una población, y en ese sentido yo creo que debemos de invitar a toda la fuerza viva de la población a que con sus contribuciones hagamos posible que esa población que antes solo veía eso como el único camino, ahora encuentre espacios para convivir bien, ¿no? Doctora María Isabel Rodríguez, usted que ha tenido toda esa labor en la Universidad de El Salvador, en el Ministerio de Salud, y que ahora está colaborando con Salud y Educación, digamos que el país en el periodo de guerra, pues obviamente en guerra era una situación complicada. Claro. Viene la posguerra y como que no hubo mucho cuidado en cómo reinsertar a las familias o esa desintegración familiar que se dio a partir de la guerra. ¿Qué puede hacer los diferentes sectores? ¿Qué podrían hacer para que El Salvador no se viera como el peligro, ¿verdad?, de vivir aquí? Porque además pienso que también los medios de comunicación tenemos un papel que jugar en toda esta situación de la seguridad. Importantísimo. Yo siempre creo, y como he vivido esas experiencias muy de cerca en el sentido del papel que puede jugar los medios, a quienes respeto y estimo mucho y les invito a ser partícipes activos de este proceso, no de promoción de las imágenes violentas y desagradables que se ponen al periódico. Es que son vehículos para impulsar, invitar y ampliar la necesidad de que la población sea partícipe activa de estos procesos. Yo siempre he repetido y respeto mucho a la prensa, y lo decía cuando entré a la rectoría de la Universidad de El Salvador. Recuerda que les comentaba que quizás no hubiese sido rectora si no hubiera tenido detrás una prensa amable que me apoyaba intensamente. En este caso yo pienso que la prensa debe jugar un papel grandísimo y muy importante. Y fíjese que cuando uno lee la prensa internacional y se entera de todas las noticias internacionales, dice, bueno, pero ¿por qué creemos que este país es el único que está condenado a la violencia? Bueno, si estamos viendo este proceso en una gran cantidad de países, no solo en los subdesarrollados, lo estamos viendo en este momento, la violencia en los países de bueno, más Estados alto Unidos grado. todos los días hay una masacre, ¿verdad? Claro. Y mire, yo veía unas críticas que se hacían a la Universidad de El Salvador porque había alguno que otro desorden, y que para aquel proceso, estaba leyendo hace poco, que para aquel problema del 5 de julio, en que la universidad no tuvo nada que ver, sino que fue frente a ella, y toda la cosa se desarrolló y entonces había unos comentarios tan absurdos, tan negativos, incluso hasta de algunos diplomáticos diciendo que qué barbaridad, que la universidad era fuente de violencia
fue centro de acúmulo de armas, todo se demostró que un solo disparo no salió de la universidad, que vino desde fuera. Pero resulta que con eso se condenaba al centro. Lo grave del caso en este momento es que los mismos individuos que criticaron a la universidad en aquel momento y al país, están viviendo en sus países esas violencias. Es un estado de violencia que todavía no pueden controlar. La violencia en los centros de estudio, en las universidades, donde se han dado matanzas desagradables, pero ahí están. Y se están buscando, claro, cada uno de estos países está buscando soluciones que den al traste con esta situación. Bueno, yo creo que este país está demostrándole al mundo que después de los acuerdos de paz, que es lógico que después de un periodo de violencia, de toda una generación que creció y se desarrolló en la violencia, que participó en ella, sea difícil su ajuste y su incorporación a la vida normal, pero yo pienso que lo estamos haciendo. Y tal vez, doctora, en este tema de la educación, la misma salud, de pronto habría que poner como también mayor énfasis en no solo la educación en el aula, sino la educación en otros espacios, llámese la misma comunidad, llámese la iglesia, llámese la familia. El hogar. El hogar, que es fundamental. Yo creo que por ahí deben de tener ustedes las declaraciones del expresidente del Uruguay, nuestro querido amigo Pepe Mujica. Estuvimos juntas visitándolo. Las declaraciones de él son brutales, ¿verdad? En el sentido de que lo que le corresponde a la sociedad y lo que le corresponde a la familia. Hay actitudes, conductas, procederes de la gente que no se crean fuera de la casa, se crean dentro de la casa. Que dice que en la casa le enseñan a decir gracias, por favor. Sí. Eso nos enseña en la escuela. Doctora, vamos a ir al primer corte. Magnífico. Y al regresar vamos a continuar abordando otros temas con la doctora María Isabel Rodríguez, asesora presidencial en educación y salud. Ya regresamos. Conversamos con la doctora María Isabel Rodríguez, estamos hablando sobre temas de seguridad. La doctora ha dicho que ve con mucho optimismo las medidas que se están implementando y también pues la necesidad de que participen los diferentes sectores. Doctora, ciertamente los sectores poblacionales con mayor prioridad le están dando al plan El Salvador Seguro. Están priorizando, bueno, en la niñez, las mujeres, la juventud. ¿Cómo ve usted las oportunidades y los beneficios que está ofreciendo el programa que actualmente dio a conocer el presidente, que se llama Jóvenes con Todo? A mí me parece muy importante y la verdad es que ese programa nace bajo lo que llamó el presidente la primicia del empleo y la educación. Dos componentes fundamentales del programa, ¿no? La verdad que el programa es una respuesta que significa una medida de carácter urgente, pues es de urgencia desarrollarla, debido a que los datos que se nos han pasado, el 26% de los jóvenes no estudian ni trabajan. El calificativo de ninis que se dio a esos jóvenes, como que se tomó como una cosa peyorativa en el sentido de que no debe hacerse nada para ellos, porque como que ya estuviesen perdidos. A mí realmente me traumatizó el ver que cuando se presenta el programa, se presenta la información de lo que puede significar esforzarse en incorporar a estos muchachos, ya sea a los que han interrumpido sus estudios, a la educación, o los que incluso han terminado su bachillerato y demás, y están sin empleo, y cómo se buscan los caminos para que se incorporen en el trabajo y continúen sus estudios. Haya personas que han llegado a decir que cómo se va a gastar el dinero en unos pagos.
Holgazanes le llamaron también. Sí, también, sí, vagos, holgazanes. Pero precisamente esa condena que se quiere hacer de ellos haría el efecto de que se mantuvieran en esa situación. Pero si nuestro papel, nuestra obligación es ofrecerles a esos muchachos oportunidades y espacios en donde se puedan incorporar. A mí me parece que el trabajo que está haciendo INJUVE, con ese programa de los que usted señalaba, de los jóvenes con todo, es un programa en que toda la fuerza viva de la nación deben participar. Y de hecho vemos cómo cuando se anunció, y después incluso de esos comentarios, hubo una rápida respuesta de una gran cantidad de organismos que se ofrecieron para colaborar. Quiere decir que el programa no está equivocado. Claro. Por ejemplo, ese ejemplo que se nos ha puesto, por ejemplo, en el caso de Soyapango, en donde se ha identificado que la industria del plástico y la tecnología tienen una oportunidad para trabajar y pondrán a la disposición becas, ¿ya?, en esos rubros con el apoyo del ITCA-FEPADES. Y ahí hay una integración de esfuerzos y que al final del año ya se prevé tener 5 oficinas a nivel nacional para atender a unos 5,000 jóvenes. Es decir, pero esta gente, la meta final del programa son 100,000 jóvenes y generar unos 30,000 empleos. Pero la gente no se da cuenta que ese esfuerzo al cual están respondiendo los jóvenes significan realmente, yo diría que una bendición para el país. Es decir, que los jóvenes del programa van a recibir, es cierto, al principio $30 que van a funcionar como un viático, luego reciben un monto que es como una beca. Y entonces yo me pregunto, ¿y qué creen que ese dinero se le va a regalar y no va a haber controles en el sentido de que el apoyo ese va a ser adecuadamente supervisado, evaluado, para ver cómo se conducen estos jóvenes? De hecho, ya lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que no es la única acción que se está generando para el rescate de esa juventud. El programa va más allá de lo que algunas personas pueden considerar que es un populismo electoral, que ya vienen las elecciones, que ya se están... No, yo creo que si todos, y para esto y para varios programas de los que estamos hablando, hay participación de distintos sectores, pero que cada uno de ellos sienta que no solo es partícipe, sino que al mismo tiempo puede justificar que el programa existe porque está funcionando bien y está produciendo efecto en estos jóvenes. Yo me pregunto, las personas que a veces yo creo que inconscientemente han hecho estos comentarios, no son algunos padres, otros hijos, otros hermanos, que deben de ver en esas medidas oportunidades para personas que un día pueden ser sus propios parientes, la propia gente de su familia. En las redes sociales lo que se podía ver de los jóvenes que nunca tuvieron una oportunidad y que cuando evalúan este programa dicen, ojalá yo hubiera tenido esa oportunidad y no la tuve y nunca quise ser vago ni flojo ni nada, simplemente que, como dicen, el joven necesita una oportunidad. Sí. Doctora, otro tema muy sensible que dio mucho de qué hablar ha sido el tema del salario, que pues incluso el mismo arzobispo de San Salvador mencionaba que querer tener el salario que proponía la ANEP pues es un salario que no es digno, ¿verdad? Que la necesidad de que la gente pueda tener lo mínimo para subsistir y para otras cosas. ¿Cómo ve usted esta negativa de la empresa privada
de la gente que está al interior del Consejo Nacional del Salario Mínimo esta discusión de poder tener un aumento justo al salario? Fíjese que ese es un problema que, digamos, todos lo hemos vivido dependiendo del sector donde hemos estado. Es indudable que si uno está verdaderamente identificado con el trabajo que está haciendo, con los objetivos del trabajo, con sus metas, y considera que sin un personal adecuado y adecuadamente estimulado, con suficientes incentivos, y que está realmente viviendo mal, que no tiene la compensación mínima adecuada, no vamos a poder obtener rendimiento adecuado, porque eso hay que verlo en función incluso de productividad, ¿verdad? Entonces, además de la condición humana que hay que estimular, que hay que desarrollar, entonces yo me pregunto, ¿por qué no vemos, incluso en el sector privado, pues yo pienso que hay muchas compañías que están analizando salarios en función también de ganancias? Nadie le está pidiendo a determinadas empresas que quiebren porque aumentan los salarios, no. Veamos cuál es el ingreso, veamos igual diría yo, tanto para el sector privado como para el sector público. El sector público tiene que poner como una alta prioridad la búsqueda de mejoras de salario para su gente. Es decir, si nosotros incluso establecemos prioridades en los campos de trabajo, en los sectores que el gobierno le corresponde manejar, yo diría que vamos a encontrar caminos para que en una redistribución de recursos los presupuestos consideren como una alta prioridad el incremento de los salarios. Sin embargo, doctora, por ejemplo, para ponerlo más reciente, ¿verdad? El gobierno anunció un ajuste del 13% en la tarifa de energía eléctrica. El gobierno ha justificado reiteradamente, hoy, hace un momento, sale un comunicado de la Presidencia de la República donde se habla de que lo que se quiere es garantizar futuras inversiones para generar energías renovables más limpias, garantizar los precios sostenibles en el tiempo. Quisiera que escucháramos un momentito las declaraciones del presidente de la República, que se refirió recientemente a este aumento a la tarifa. Esto lo hacemos de forma responsable en un momento en que en el 2015 se bajaron las tarifas. En el 2016 se bajaron las tarifas. Pregúntenlo a esos señores empresarios que se expresan negativamente cuánto ahorraron. El país ahorró en energía 400 millones de dólares. Y de esos 400 millones de dólares, 140 millones fueron para el sector empresarial. Eso lo ocultan, no lo dicen. Este incremento es un incremento mínimo que no va a afectar en ningún momento la posibilidad del desarrollo económico del país. Bueno, eran las declaraciones del presidente este sábado en Usulután. Sin embargo, este día, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitieron una demanda de inconstitucionalidad contra este ajuste del 13% a la energía eléctrica y establecieron, mientras resuelven, como medida cautelar, que se suspende este cobro. Doctora, ¿cómo mira usted esto? Yo lo miro con gran tristeza y decepción, porque no solo es triste, sino que produce una profunda desilusión el ver que un organismo tan importante como es la Corte Suprema de Justicia y la actuación de magistrados a los cuales muchos de ellos los respetamos mucho, merecen toda nuestra consideración, sean capaces de un paso como este, un paso que, como el señor presidente lo mencionaba en su discurso, con un análisis muy simple, no se necesita ser economista ni ser especialista en el ramo
para determinar que eso era perfectamente factible y el impacto que eso va a producir. Entonces, pienso que hay que llamar la atención hasta cierto punto, porque en todos los aspectos de la vida hay un momento en que uno comete actos que merecen que se nos llame la atención, ¿verdad? Todos en la vida a veces cometemos faltas, lo malo cuando las estamos cometiendo repetidamente. Entonces, yo pienso que vale la pena que invitemos a la Corte Suprema de Justicia a que medite y profundice, pues con información en la mano, con todos sus asesores económicos y financieros y del ramo que tengan, porque esto es un golpe a la vida de la población, es un golpe al desarrollo del país, es terrible lo que está ocurriendo. Entonces, usted siempre ha dicho que hay momentos que también debe sacrificar para tener algo mejor. Claro. Usted lo decía cuando se estaba, por ejemplo, construyendo la Universidad de El Salvador, que bueno, estábamos viviendo en medio del polvo, pero al final fue una universidad linda, ¿no? Claro. Hubo un periodo de... Pero aquí, por ejemplo, la ANEP, la empresa privada, decía, bueno, si ustedes le suben en energía, vamos a trasladar ese costo a la población. Pero cuando se le disminuye la energía, no se le transfiere esa disminución a los productos y al costo de la vida. No se aumenta el salario ni se baja el costo, ¿verdad? Claro, entonces tenemos que autoevaluarnos, y no diríamos autorreprimirnos, sino que por lo menos corregir rutas cuando nos hemos equivocado. Bueno, sí, es una situación complicada. Quisiéramos, doctora, que viera usted la opinión de algunas personas que gente ve salió a las calles para preguntar qué opinión tenían sobre esta advertencia de la ANEP de trasladar el costo de la energía eléctrica en la canasta de productos básicos. Imprudente esa cuestión, porque el 13% es para los que consumen más del 99% de la energía eléctrica, para los pobres no, ¿verdad? Entonces yo considero que eso que va a hacer la ANEP de trasladar los productos a la empresa privada, trasladar los productos a los productos de primera necesidad y otros del consumo, yo creo que no es conveniente, hombre. Si ellos generan grandes riquezas, la rentabilidad de ellos es grande en el año fiscal, ¿verdad? Pues eso va a afectarnos, nos va a afectar grandemente a nosotros, pues, porque los sueldos bajos y las cosas más caras nos va a afectar, hermano. Bueno, yo creo que eso está injusto, porque no aumentan el salario y le suben a los consumos que consume uno. Pues nos afecta la economía, pues, y si uno vive a diario, pues, de lo que va a trabajar. Y yo pienso que estamos mal. Que la economía siempre va a verse afectada en lo que varíe de los precios de las cosas. Siempre va a haber un cambio en eso, pues siempre nos va a afectar, porque creo que es lo que más afecta ahorita a nosotros. En el país es lo que más está afectando, lo económico. Bueno, escuchábamos las opiniones de la gente que se logró entrevistar, doctora. Usted hablaba de apostar al desarrollo y que esa debe ser una gran prioridad, pero ¿cuál es su valoración en estas apuestas cuando pues se habla de desarrollo, pero por otro lado se quiere afectar directamente a la población? Es una tragedia y a veces uno tiene que limitarse para no decir lo que realmente piensa, en el sentido de que, pero ¿qué entendemos por desarrollo? ¿Es el desarrollo de unos pocos? ¿Es el desarrollo de todos? ¿Es el desarrollo sostenible, como se ha vuelto la palabra ahora clásica y de búsqueda, desarrollo sostenible de las poblaciones? Si todos los centros de investigación
que se tienen, los llamados tanques de pensamiento y demás, analizaran el impacto en la vida de las comunidades, de esas personas en las cuales un incremento realmente de energía eléctrica significa la pérdida de las condiciones mínimas de abastecimiento de energía para su diario vivir. Eso no afectará a aquellos que, bueno, se les aumenta la cuota a casi la mayoría de nosotros. Podemos sobrevivir con un aumento de ese tipo, y al contrario, tenemos que aceptar esos incrementos que no están quebrándonos. Yo diría que vale la pena una campaña, y yo se la sugiero a la prensa, con el análisis detallado, hasta iba a decir colón por colón, ojalá no vaya eso a ocurrir, dólar por dólar, centavo por centavo, de lo que puede impactar realmente la medida. Yo creo que hay que poner accesible a la población esas cifras que presentó el presidente y su impacto realmente en la vida de la población, pero de todos los niveles y dependiendo del nivel de ingreso. Claro. Hacer una campaña que realmente penetre en la población y le demuestre que nadie se va a morir con ese 13%. Sí, y quizás antes de ir al corte, solo como dato, la gente que en el año 2014 pagaba $20, en 2016 pagaba $10, claro, y con el 13% pagaría $11. No alcanzaría a cubrir lo que se pagaba. Ajá. Antes, la gente que pagaba $100 de energía eléctrica hace año y medio, con estas rebajas que el presidente ha dicho que es más del 61%, paga $49, pagaría $54 con el aumento. O sea que, como usted dice... ¿Cuántos anuncios aquí en TV? Muy bien, doctora. Vamos a ir al corte y al volver le vamos a preguntar sobre salud y educación. Ya regresamos. Bueno, doctora Marisabel Rodríguez, no podemos dejar de preguntarle algo sobre uno de sus tantos hijos, como es el programa Jóvenes Talento. ¿Cómo ha visto las últimas medallas que se han ganado las y los jovencitos de este programa? Pues mire, yo las veo con un gran optimismo, con una gran satisfacción, porque ese programa que iniciamos hace 16 años, en la propia universidad se dijo que estábamos pensando, que creando élites, que por qué iban a ser privilegiados unos cuantos, olvidando que este país precisamente lo que necesita es demostrar que tenemos talentos, que tenemos que identificarlos y tenemos que desarrollarlos. Estos resultados que están obteniendo nuestros muchachos ya no son a nivel de la región, son a nivel del mundo. Internacionalmente es un gusto ver que en una de estas Olimpiadas a 2 medallas, no solo una, sino que 2, porque son obtenidas por jóvenes salvadoreños que son, y que si no se hubieran incorporado en ese programa, son talentos desperdiciados que nadie los apoya ni los desarrolla, pues una maravilla. Doctora, y otro tema que aquí mismo tuvimos a la ministra de Salud, la doctora Violeta Mengíbar, la semana anterior con el representante auxiliar del Fondo de Población, y dieron a conocer el mapa de embarazo en niñas y adolescentes. Hay una preocupación profunda de parte de las autoridades de salud y de otros organismos sobre este tema del embarazo en niñas y adolescentes. Doctora, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo ve usted esta situación? Pues mire, yo creo que este es uno de los casos más claros de lo que significa la falta, mejor dicho, de lo que necesita un problema como este, es la participación activa del campo de la educación. Porque yo pienso que yo viví este problema ya en la segunda etapa de mi primer hijo como ministra de Salud, porque me conmovía el ver niñas, adolescentes, no de 12 ni de 15 años, sino que de 10 años, que en el hospital de maternidad llegaban con un embarazo
temprano, a los 10 años, y que analizando el caso tanto del gusto social como de salud, eran expulsadas de su hogar, y que muchas veces el padre de la criatura, el compañerito de estas muchachas, la abandonaba porque se habían descuidado y habían salido embarazadas. ¿Cuál había sido el resultado en algunas de estas niñas? El resultado, el único camino que les tocaba es el suicidio, y la facilidad con que obtenían elementos para su suicidio, famosas tabletas matarrata y todo lo demás. Y ahora en que tenemos evidencia, números claros, ¿verdad? Cada 21 minutos se embaraza una adolescente, ¿verdad? De todos los embarazos que tenemos, un tercio es de adolescentes. Entonces, el Ministerio de Salud tiene un problema frente a eso, pero que debe de tener detrás todo un soporte para que eso no siga ocurriendo, y en el cual el campo de educación es básico. Yo recuerdo que muchas de la respuesta de muchas madres, muchos hogares, cuando una niña espontáneamente se iba a hacer una reacción de HIV/SIDA, porque tenía miedo de su prueba de VIH/SIDA, y estaba prohibida para menores de edad que se hicieran la prueba sin el permiso de la madre o del responsable, ¿verdad? Ahora, las madres se negaban a dar el permiso porque decían que su niña estaba muy pequeña para que le anduvieran abriendo los oídos para un proceso de este tipo, lo cual demostraba evidentemente la carencia de educación sexual que tenía esa familia, que tiene la familia en general. Y yo creo que si en algún campo es indispensable la educación de la niña, y aquí lo tenemos que ver que es bien temprano, eso tiene que entrar de la primera infancia como un elemento sustancial de la formación de la niña. Y tiene que ver también, doctora, con esa educación de que las niñas, y bueno, también los niños, aprendan a conocer que ningún adulto, aunque sea su padre, le puede hacer tocamientos indebidos, que sepan que su cuerpo pues se respeta, ¿verdad? Porque la doctora Mengíbar decía, de 1.500 niñas que salieron embarazadas, niñas entre 10 y 14 años, el año 2015, debería de haber al menos 1.500 expedientes en la Fiscalía, doctora. Desde luego. E invitó a la Fiscalía General de la República a incorporarse en este tema también. Claro, a investigarlo, porque en realidad cuando uno se aterra de ver que son los parientes más cercanos, a veces hasta los padres, padrastros, que abusan de los niños, es decir, el abuso sexual en todas estas niñas es muy frecuente, es frecuentísimo. Entonces, pero eso se dice, se comenta, hasta se publica, pues. Pero, ¿qué penalidades hay para esta gente que ha cometido actos tan bochornables? Son delitos, que no son penables, pues, o penados más bien. Pero yo pienso que... Bueno, en el Código Penal están establecidos, el problema es que no hay una, ¿cómo se dice? La denuncia incluso responsable, digamos, denuncia responsable en el sentido de que se hace incluso con una firma responsable que reporta los casos. La madre, cuando se trata del padre o del padrastro de la niña, prefiere ocultarlo para que no se conozca, pero yo creo que cada día, hasta el momento, cada niña adolescente está expuesta en nuestro país, es víctima del abuso sexual. Entonces nosotros tenemos que buscar caminos para que lleguemos a la situación ideal que me decía usted antes del programa, del caso de San José de la Flor de Chalatenango. Es una maravilla, ¿verdad? Que cero
embarazo en niñas de 10 a 14 años. Eso hay que ponerlo como un ejemplo, hay que darlo a conocer. Sí. Doctora, me avisan en este momento que la Sala de lo Constitucional finalmente declaró inconstitucional los 900 millones de dólares que el gobierno pues había pedido para hacer programas sociales. ¿Cómo ve esto? Lo veo terrible, lo veo como una... Yo no esperaba que llegaran a pronunciarse en ese sentido. No sé por qué se van a complicar la vida los magistrados. Como les digo, tengo relación o amistad con algunos de ellos, con casi todos, y me duele mucho que pasen a la historia con algo que yo considero vecino al crimen con el país. Es una verdadera atropello al país hacer una ratificación como esa. Bueno, doctora, fuertes sus palabras y yo creo que sostengo. la ciudadanía que la quiere, la conoce, lo va a tomar muy en cuenta, ¿verdad? Doctora, le dejo las cámaras para un mensaje final y le agradecemos mucho su presencia esta noche. Muchas gracias, María Teresa. Quiero decirle que me hace mucha falta. Me gustaría mucho tenerla cerca para discutir cada uno de estos problemas. Pienso que como salvadoreña yo me conmuevo ante situaciones como las que estamos viviendo y como actos como lo que acaba de ser denunciado, como el que acaba de ser denunciado. Yo le pediría a toda la población salvadoreña un apoyo a todos estos problemas que están golpeando a nuestra comunidad y en particular lanzarle la invitación a que nos ayuden y a que colaboremos intensamente en un campo tan sensible como el de la educación y que se acerquen a conocer qué se está haciendo en este campo y que lo apoyemos y pensemos que el país está haciendo grandes esfuerzos que hay que conocer, que hay que respetar y a los cuales hay que contribuir. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, a usted, amigos, amigas, teníamos días, por cierto, de no traer a la doctora Rodríguez. La vamos a invitar más seguido para que nos dé su opinión calificada sobre los temas de nación. Agradecemos su presencia. Mañana esta entrevista a las 7 de la mañana en retransmisión y a las 7 de la noche una nueva entrevista aquí en Gente Ve Opiniones. Muchísimas gracias por su sintonía.